de tal o cual producto en la madre, o por el antecedente familiar de rama materna o rama paterna en la madre también. En los casos y controles se recaba la información cercana acerca de la exposición pasada a uno o más factores considerados como de riesgo o causa, para determinarse la proporción o el grado de exposición entre casos y controles. Es importante porque los casos y controles nos permiten explorar muchas asociaciones probables y no solo una, como lo hacen los estudios de cohorte o estudios clínicos aleatorios, y a veces no se tiene una hipótesis precisa sobre un agente causal, por lo que se pueden analizar de nuevo varios aspectos o varios factores posiblemente involucrados en la génesis de la enfermedad que tiene el paciente, comparándola contra los de los casos. Es lo importante de los casos y controles, que nos permiten identificar en un solo estudio una gran cantidad de factores de riesgo. Importantemente, de los casos y controles bien realizados que son sometidos a análisis multivariable, salen salen muchísimas escalas que conocemos actualmente nosotros como escalas de clasificación de riesgo o escalas diagnósticas, incluso para saber si un paciente tiene una enfermedad o no la tiene. Los casos y controles son observacionales, vemos lo que pasa en los casos, vemos lo que pasa en los controles, son longitudinales porque buscamos hacia atrás del tiempo lo que pudo haber ocasionado la enfermedad, son retrospectivos, de tal manera que vamos hacia atrás del expediente o incluso hacia atrás del paciente, le preguntamos qué sucedió en la infancia, en la juventud, qué le pasó hace un año, y son comparativos porque comparamos una enfermedad contra un control y buscamos su causa. La ventaja de los casos y controles es que nos permite hacer estudios que sugieran causalidad multifactorial, de tal manera que vamos a encontrar muchos factores positivos asociados a una enfermedad, y eso nos puede permitir sugerir que varias cosas causan una enfermedad determinada y no solo una, pero de nuevo son estudios que sugieren causalidad, no son estudios que comprueben causalidad. Un adecuado o el estudio pues, es adecuado para tratar de hacer inferencias en etiología de enfermedades raras y de largos periodos de latencia. Por ejemplo, enfermedades como lupus, que no son muy frecuentes, nos permitirán ver hacia adelante del tiempo cuáles son los factores involucrados en la producción de infarto, porque ya sabemos que son complicaciones tardías de la enfermedad. Es rápido realizarlo relativamente, ¿sí? Nos permite tener una población grande y compararla con población sana en poco tiempo relativamente, y no tenemos que esperar los 5 o 10 años que requieren los estudios de corte en poblaciones grandes. No existen riesgos porque simplemente preguntamos exposición al paciente o revisamos expediente y realmente no hacemos una maniobra de intervención que lo convertiría el estudio posiblemente en un estudio clínico aleatorio o un experimento o en un cuasi experimento. Las desventajas es que como se basan en preguntas que pasaron hace mucho tiempo o en registros de expedientes clínicos, pues son muy sujetos a sesgos de recuerdo principalmente o sesgo de selección. La validación del estudio es difícil y a veces imposible de realizar porque las selecciones de los casos se pueden sesgar mucho de lo que tenemos realmente en nuestras clínicas de atención. No permite eliminar sesgos subjetivos, como les comentaba, como los de recuerdo. Tiene una representatividad que no es tan buena y es difícil hacer inferencias porque los casos de una población americana o europea seguramente no va a ser un poco diferente de lo que sucede con las poblaciones que tenemos aquí en Latinoamérica o en México o incluso las poblaciones de México serán diferentes de las que tenemos en Guadalajara y muchas veces en Monterrey. Además, no permite obtener riesgos relativos y atribuibles, de tal manera que las asociaciones que encontramos serán reportadas en razones de momio, y las razones de momio pues son sujetas a lo que encontremos en la población de falsos positivos y falsos negativos. Un ejemplo que se muestra es, por ejemplo, la comparación de enuresis en un grupo de sujetos y se compara con pacientes que ya no tienen este problema de enuresis. De tal manera que comparar niños con enuresis contra niños que no tienen enuresis nos permitirá establecer los factores de riesgo de la enuresis en una población. En este estudio, por ejemplo, se encontró que los pacientes que se hacen pipí tienen menor edad, que es más frecuente el que los niños sean de género masculino cuando tienen enuresis,
y que han tenido el antecedente de sufrimiento psicológico, y todos estos son factores imputables a la enuresis de los niños. Habrá que comprobarlo si es que es necesario, y eso solo lo puede decidir el investigador. Finalmente, la bibliografía recomendada es el libro de Dawson Saunders, que es de estadística o de bioestadística, y también el libro de Méndez Ramírez sobre el protocolo de investigación. Finalmente, agradezco su paciencia en esta presentación y nos vemos para la siguiente entrega. Gracias.